Bueno, con Ado.net, como les venía diciendo, nosotros vamos a tener la posibilidad ahora de desarrollar aplicaciones Windows Form que van a estar teniendo ya conectividad con base de datos. Específicamente nosotros vamos a estar trabajando con la base de datos Microsoft SQL Server. Es un motor de base de datos de pago, pero nosotros igual podemos acceder a descargar lo que sería el Microsoft SQL Server, una edición express, que para lo que es el curso y para lo que serían nuestras prácticas, basta y sobra la versión gratuita. Esa versión gratuita, yo acabo de subir un link al eCampus como para que ustedes puedan acceder al archivo de instalación, y también habilité en el eCampus unos tips a tener en cuenta a la hora de instalar este motor de base de datos. Como les dije, vuelvo a repetir, nosotros desde nuestras aplicaciones vamos a estar conectando con una base de datos del fabricante Microsoft, que sería una base de datos SQL Server. Profe, ¿Cómo nos ¿puedo? vamos a conectar? Nos vamos a estar conectando gracias a esta tecnología llamada Ado.net. Ado.net es la que nos va a permitir a nosotros desarrollar aplicaciones con conectividad a base de datos. ¿Con qué base de datos vamos a estar conectando? Con SQL Server. ¿Con qué Profe, base de datos nosotros podemos conectar? Con las que queramos. Nosotros ya por un tema del curso lo vamos a estar haciendo con SQL Server. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? sí, profe. Sí. A mí me salió un... O sea, viste que yo tengo instalado el Visual 2019 ¿Sí? y me, hoy me salió un mensaje que decía que se terminaron los 30 días de prueba y que tenía que tener una licencia y no me dejó usar el Visual. ¿Eso hay alguna Ya. forma de...? Y voy a subir el link, o también lo puedes buscar. Sería el Visual Studio 2019, pero versión Community. Esa Ah, versión, la versión Community, sí es gratuita y no es trial. ok. Bueno, La gracias, que profe. yo uso justamente para llevar a cabo el curso es la versión Community y no tengo ningún problema. Ok, gracias, profe. Bueno, vamos a empezar con esta presentación, donde vemos que una base de datos es un fichero electrónico o conjunto de ficheros que permite almacenar información de manera estructurada. Una base de datos relacional es un modelo de base de datos que almacena la información en tablas. Cada tabla almacena un conjunto específico de datos estructurados. Una tabla contiene una colección de filas y columnas. Cada columna de la tabla posee un nombre y un tipo de datos que define la información que podrá almacenar. En algún momento yo seguramente voy a crear una tabla llamada clientes, voy a crear un campo o atributo llamado ID, y cuando estoy creando ese campo voy a tener que definir el tipo de datos que yo voy a poder estar metiendo dentro de ese campo. Por lo que normalmente va a ser un campo del tipo INT para que soporte valores, en este caso, numéricos enteros, ¿no? Por ejemplo, fechas, nombres, importes, monedas o números. Las tablas poseen además restricciones como ser la clave primaria o PK, que asegura la unicidad de los datos en la tabla, además de relaciones o claves foráneas con otras tablas, implementando lo que sería la integridad referencial. O sea, si yo tengo una relación entre tablas, gracias a esa relación, gracias a la integridad referencial, yo no voy a pasar por casos donde haga referencia a un código inexistente ya en algún momento en la otra tabla. Eso es lo que no debería pasar. Vamos a estar trabajando, como les dije, con el motor de base de datos SQL Server, y como todo motor de base de datos del mercado, vamos a estar manejando el lenguaje SQL. Es un lenguaje estándar del mercado, compatible con todos los motores de base de datos, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que permite gestionar una base de datos. O sea, nosotros vamos a instalar primeramente nuestro SQL Server, y una vez que deseemos empezar a trabajar ya con el motor en sí, lo vamos a estar haciendo gracias a este lenguaje. Yo gracias a este lenguaje voy a estar haciendo la definición, la creación y definición de los elementos de esa base de datos, y también gracias a este lenguaje yo voy a estar gestionando ya los datos, como insertar nuevos registros, actualizar, eliminar registros,
hacer consultas y cosas así. Mediante su uso podemos gestionar la base de datos de diversos fabricantes y desarrollar aplicaciones orientadas a datos. Al saber nosotros SQL, ya nos podemos defender con cualquiera de los motores del mercado. Obviamente, ya profundizando cada motor, de repente tiene ciertas peculiaridades, pero a nivel general, si yo sé lo que es SQL, ya me manejo con cualquiera de ellas. Sintaxis e instrucciones SQL más habituales. Para especificar exactamente qué registro deseamos recuperar, nosotros vamos a estar usando esta sentencia. Select el nombre del campo que quiero recuperar from el nombre de la tabla. Para limitar la selección del registro sería lo mismo, pero finalmente va a aparecer una cláusula llamada where, que con la práctica lo vamos a estar viendo más adelante. Esto nos va a permitir a nosotros aplicar diferentes filtros a las consultas que queremos realizar. Para devolver registros en orden ascendente, fíjense que también al hacer una consulta, el SQL me permite a mí ordenar los datos de la manera en que yo le vaya indicando. En este caso, un ejemplo aparece select, estoy haciendo una consulta, nombre sería el nombre del campo, de un campo de la tabla de empleados, from empleados. Si de repente me viene un listado de empleados, yo, gracias a la cláusula order by, voy a poder estar ordenando la lista por el documento, por el nombre, por la fecha de nacimiento, dependiendo de la necesidad que tenga. Pasemos a Ado.net, como les había dicho en el inicio. Ado.net es la tecnología que nos va a permitir a nosotros desarrollar aplicaciones con conectividad a diferentes motores de base de datos. No solo a SQL Server, eso hay que aclarar. Es un conjunto de clases que exponen servicios de acceso a datos y que forma parte integral del .NET Framework, el framework del cual nosotros estamos haciendo uso. Permite desarrollar aplicaciones con acceso a datos de distintos orígenes, bases de datos relacionales, XML, archivos, etc. Nosotros específicamente vamos a estar trabajando con bases de datos relacionales. El objetivo de Ado.net es brindar un marco de trabajo orientado a objetos coherente que permita simplificar el trabajo del desarrollador. Ado.net separa el acceso a datos de la manipulación de datos y crea componentes discretos que se pueden utilizar por separado o conjuntamente. Incluye proveedores de datos administrados de .NET Framework para conectarse a una base de datos, ejecutar comandos y recuperar resultados. Objeto dataset de Ado.net, que es una estructura análoga a una base de datos, pero en memoria. Todas las tablas y relaciones que yo tengo del lado de mi motor de base de datos, gracias a un objeto llamado dataset que forma parte de Ado.net, toda esa estructura yo la puedo tener del lado de mi aplicación, pero en memoria. Eso también lo vamos a ver más adelante. El espacio de nombres, que es lo que nosotros tendríamos que importar en nuestros programas de manera a acceder a las clases que nos permitan, en este caso, trabajar ya con base de datos, es system.data. En su momento, cuando tuvimos que trabajar con archivos de texto, importamos system.io. A partir de ahora y hasta el final del curso ya lo vamos a estar haciendo con bases de datos, no con archivos de texto que cualquiera lo puede modificar, inclusive borrar. Entonces, como que la información no es segura, a partir de ahora nosotros ya nos vamos a manejar con base de datos y el espacio de nombre, como le dije, es system.data. Tareas habituales en aplicaciones que gestionan base de datos. Establecer una conexión primero con la base de datos. Solicitar al servidor datos específicos. El servidor retorna los datos solicitados. El usuario modifica los datos y envía las actualizaciones, ya los cambios al servidor. Y finalmente, al terminar ese ciclo, nosotros tendríamos que cerrar la conexión. Eso lo vamos a estar viendo ya del lado de nuestra aplicación y vamos a estar viendo el código que vamos a estar necesitando para este tipo de procesos. La gestión de datos se puede realizar en línea o en un proceso desconectado. Ado.net ofrece un modelo unificado de desarrollo a lo largo de la plataforma .NET.
muy importante lo que dice acá, independiente al lenguaje de programación. O sea, si yo programo en Visual Basic, para mí el ADO es lo mismo que para el programador de C#, porque la tecnología es la misma y es independiente al lenguaje que se está usando. Esto no es solamente de Visual Basic, sino está disponible para todos los lenguajes que trabajan sobre lo que sería el .NET Framework. Es independiente de la arquitectura de la aplicación a desarrollar. Si yo quiero desarrollar una aplicación de escritorio, que es lo que nosotros vamos a hacer, una aplicación Windows Phone, una aplicación de escritorio, que quiera tener conexión a base de datos, yo voy a acceder a ADO.NET. Más adelante, en el curso avanzado, ya van a estar desarrollando una aplicación web gracias a ASP.NET. En ese caso, van a querer conectar a una base de datos y la tecnología que van a estar usando para eso también va a ser ADO. Porque estamos hablando de la misma tecnología, independiente al lenguaje e independiente a la arquitectura o al tipo de aplicación que nosotros necesitemos crear. Eso hay que tener en cuenta. Vamos a los dos entornos que mencionaba el texto, porque hablaba de trabajar en línea, hace referencia a un entorno conectado, y también poder trabajar en un entorno desconectado. Vamos a ver las diferencias. Conectado. Un entorno conectado es aquel en que los usuarios están conectados continuamente a una fuente de datos. Por ejemplo, en una red local. Yo me conecto al sistema, abro conexión y mientras yo esté en el sistema, mi conexión sigue activa. Ventajas. El entorno es más fácil de mantener, la concurrencia se controla más fácilmente. Cuando hablamos de concurrencia, nos referimos a que N usuarios al mismo tiempo van a estar trabajando con inclusive los mismos registros. Eso hay que tener en cuenta cuando nuestra aplicación maneja una base de datos a la cual varios usuarios al mismo tiempo van a estar conectándose. Datos actualizados en línea. Desventaja, debe existir una conexión de red constante. O sea, si se me corta en medio del proceso la red, tendríamos que poder responder a eso. Y habla de escalabilidad limitada, que eso hace referencia a mayor cantidad de volumen. De repente, la eficiencia puede sentirse un poco. Vamos al entorno desconectado. Dice un entorno desconectado es aquel en que los datos pueden modificarse de forma independiente y los cambios se escriben posteriormente en la base de datos. ¿Cómo sería eso? Yo me conecto al sistema, pido el listado de clientes, eso lo llevo a mi aplicación y ahí automáticamente me desconecto del servidor de base de datos. ¿Qué hago con esos datos? Los manejo en memoria del lado de la aplicación. Finalmente, cuando lo que serían los cambios que yo necesito hacer sobre esos datos son terminados, yo me vuelvo a conectar al servidor para tratar de aplicar esos cambios del lado del servidor. Ahí estamos hablando de un entorno desconectado. Me conecto, pido lo que voy a usar y me desconecto. Trabajo en todo ese periodo de memoria. Finalmente, cuando quiero aplicar los cambios, me vuelvo a conectar al servidor, trato de aplicar los cambios y me vuelvo a desconectar. Ventajas. Las conexiones se utilizan durante el menor tiempo posible, permitiendo que menos conexiones den menos conexiones den servicio a más usuarios. Un entorno desconectado mejora la escalabilidad y el rendimiento de las aplicaciones, pero aparecen estos inconvenientes. Todo tiene su pro y su contra. Los datos no siempre están actualizados. Por ejemplo, yo me conecté, traje los datos y en ese lapso alguien tomó los mismos datos, llevó y volvió a aplicar. Ahí yo ya estoy trabajando con datos que están desactualizados. Pueden producirse conflictos de cambios de datos entre distintos usuarios. Como todo el mundo está trabajando en memoria y de repente en el mismo tiempo trataron de aplicar esos cambios, pueden darse esos conflictos. ADO.NET brinda servicios que permiten trabajar en ambos esquemas. Dependiendo del tipo de aplicación, nosotros vamos a estar optando por uno de los dos entornos. Elegir el esquema a utilizar depende de la concurrencia de usuarios, la necesidad de contar con datos actualizados en línea y la disponibilidad de acceso al servidor.
Acá aparece un gráfico de ciertos objetos, ciertas clases en realidad, que nosotros vamos a estar usando durante el desarrollo de nuestras aplicaciones. Vamos a tener en algún momento un objeto de la clase conexión, un objeto de la clase, la conexión obviamente para poder justamente conectarme primero a la base de datos. Antes que nada, la aplicación primero debería poder conectarse a la base de datos. Para eso voy a tener un objeto conexión. Cuando más adelante yo necesite pasarle comando SQL, ya sea para traer datos o para enviar, cuando digo enviar me refiero a hacer un insert, un update o un delete, voy a estar recurriendo sí o sí a un objeto comando, porque el objeto comando es el que permite pasarle instrucciones SQL a la base de datos. Ya cuando voy a estar leyendo datos, voy a recurrir a un data reader, a un data adapter. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, como les dije, ya con la práctica. En esta parte se habla en detalle acerca de esos objetos. Como les dije, esos son los objetos más comunes que nosotros vamos a estar usando durante nuestro desarrollo. Vamos. Ya, y como les dije, el motor de base de datos que nosotros vamos a usar es MS o Microsoft SQL Server, que ahora se pueden descargar ya en la versión 2019. Entonces, no sé si tienen algún tipo de dudas hasta acá. Quiero mostrarles con la cual nosotros vamos a estar gestionando nuestras bases de datos. Pregunto, ¿qué motor de base de datos vamos a utilizar? SQL Server. SQL Server. ¿Y qué lenguaje vamos a usar a nivel de base de datos? SQL. El lenguaje SQL, muy bien, porque es un lenguaje de consulta estructurado estándar. Yo sé el SQL a nivel general y tranquilamente ya me puedo defender con cualquier motor de base. Profe, no se te escucha. Ah. Ya, Nos quedamos sin profe. nos quedamos sin profe. ¿Y qué hacemos? ¿Lo esperamos, no? No sé. Vos le pusiste al profesor en ese grupo. A ver si ahí puede escribir o qué onda. Sí, le puse. Qué boludo. Recreo.
Y bueno. Hola, ¿me Hola, escuchan? sí. Sí, Hola, profe. siguen ahí. Entonces voy a compartir mi pantalla. Pueden ver lo que tengo en pantalla ahora. Sí, se Eh, ve, profe. ahora sí. Voy a pasar al eCampus y en la caja 7, que sería la de hoy, como les dije, está el link para descargar el SQL Server. Este link lo que va a hacer es descargarle un pequeño archivo de instalación que una vez que ustedes lo ejecutan, va a empezar a descargar el SQL Server Express Edition, que sería la versión gratuita del SQL Server. Con esa es la que yo trabajo y con la que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Una vez que ese instalador termine la descarga del SQL Server, se va a levantar un asistente para la instalación, ¿sí? Entonces, ese asistente va a tener esta pantalla que yo estoy mostrando ahora y ustedes le van a dar en la opción que dice Nueva instalación independiente SQL Server. ¿Sí? Profe, Hola. sí, yo ahora estoy haciendo en simultáneo y a mí me sale tres opciones: básica, personalizada o descargar medios. Sí, le puedes dar personalizada. Personalizado, ok. Profe, esa entonces es la que no tiene días de prueba ni nada, porque es No, fresh, no. entonces Esta podemos instalan usar. y ya lo tienen el tiempo que quieran. Tiene algunas limitaciones en relación a la versión de paga, pero como les había comentado, para lo que es nuestro curso y nuestro desarrollo, basta y sobra esta versión. Ok, Y para la Visual Avanzado ya vamos a necesitar el que es pagado. No, para Visual, como yo había aclarado en las primeras clases, descarguen la versión, el Visual Studio 2019 Community, que sería una versión muy completa, es la que yo uso. No, me refiero a la materia Visual Avanzado. Ya vamos a necesitar el SQL Server avanzado. O sea, el que es No, pagado. igual, en el avanzado igual se van a poder manejar con el Express, Ah, que sería el gratis. Bueno, atiendan algo. Como les dije, estos son unos tips que van a tener que tener en cuenta. Después lo miran de vuelta, como por ahí si se olvidaron. Que como en toda instalación, normalmente de siguiente, finalizar. En este caso, para poder instalar esto, van a tener que hacer uso de esta opción. Acá aclaré esto, que pueden desmarcar ahora estas dos opciones, porque si dejan marcado más adelante, como algunos de sus servidores de descarga aparentemente tienen algún problema, les va a pedir que instalen estas herramientas manualmente. Entonces, como para no complicarse, ahora desmarcan estas dos opciones y prosiguen con la instalación. ¿Sí? En medio de ok. todo este proceso de instalación, cuando estén en la parte que dice configuración del motor de base de datos, van a tener que marcar esta opción que dice modo mixto, porque por defecto viene la opción que dice modo de autenticación de Windows. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a acceder a una base de datos, necesitamos estar logueados. No cualquiera tiene acceso a una base de datos, a un motor de base de datos en serio. No es, por ejemplo, como lo hacíamos con Access, donde yo lo único que necesitaba era tener el archivo, darle doble clic y abrir. De por ahí, si yo quería llevar la base de datos, agarraba, copiaba el archivo y llevaba el fichero con extensión de Access. En este caso, como ya se trata de un motor de base de datos en serie, un motor robusto, un motor seguro,
Nosotros, si queremos acceder a una base de datos, necesitamos un usuario y una contraseña. Entonces, si nosotros dejamos la opción que dice modo de autenticación de Windows, cada vez que nosotros necesitemos acceder a la base de datos, él ya va a tomar como usuario y contraseña mis credenciales del sistema operativo, de mi Windows. O sea, mi usuario de Windows ya va a ser válido como para que yo me conecte a una base de datos. Eso en la práctica no es muy seguro, por lo que normalmente para acceder a un motor de base de datos se requiere de un usuario y una contraseña que forme parte de esa base de datos. Para ello, para poder trabajar de esa forma, nosotros vamos a usar esta opción que dice modo mixto, que aparte de permitirme la autenticación vía Windows nomás, me va a permitir trabajar con usuarios y contraseñas ya del motor de base de datos. ¿Quedó claro eso? Más o menos. Bueno, cuando marquen modo mixto, se va a habilitar esta parte de manera que ustedes pongan una contraseña al usuario administrador de esta base de datos, de este motor de base de datos, porque finalmente el motor de base de datos es un servidor capaz de alojar N bases de datos, ¿sí? El Pero usuario administrador con también se el va a poder cual... ingresar. ¿Cómo? Que también se va, aparte de ese usuario que vos vas a crear y esa contraseña que vas a crear, también se va a poder ingresar con el usuario de Windows. Así mismo, muy bien. Si yo quiero acceder directo con un usuario de Windows, voy a poder, porque sería el modo mixto. Si quiero usar un usuario y una contraseña en el motor de base de datos, también lo voy a poder porque es el modo mixto. Fíjense que acá dice autenticación de SQL Server, que es la que me pide usuario y contraseña, o autenticación de Windows. Cualquiera de las formas yo voy a poder utilizar si marco esta opción. Acá, como venía explicando, se pide que se ingrese una contraseña, en mi caso del 1 al 5 para no olvidarme para lo que sería el curso, porque todo motor de base de datos viene con un superusuario o usuario administrador. En el caso de los motores de base de datos SQL Server, el superusuario se llama SA. SA. Puede ser todo mayúscula o todo minúscula, no importa. Lo importante acá es que se acuerden de la contraseña que le van a asignar al usuario SA. No se olviden de esa contraseña. Finalmente, cuando termina la instalación del SQL Server, van a instalar la herramienta que nos va a permitir gestionar las bases de datos. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque el SQL Server, que es el motor de base de datos que nosotros estamos utilizando, corre en modo de servicio. Es un servicio Windows que está corriendo ya en el equipo una vez instalado, ¿sí? Entonces yo necesito alguna herramienta visual como para poder interactuar con ese servidor de base de datos. Esa herramienta se llama Management Studio. Management Studio. Y sería básicamente el IDE, entre comillas, que me va a permitir a mí interactuar con mi motor. Ya instalé, cierto, el SQL Server gracias a esta opción, pero necesito la parte visual, la herramienta que me permita trabajar con ese motor de base de datos y que yo pueda ver mis bases de datos, crear tablas, ver los datos y cosas así. Para ello, una vez terminada la instalación del SQL Server, van a instalar la herramienta Management Studio, que les va a llevar a esta parte. Les conviene descargar en español y descargar un ejecutable que finalmente lo instalan mediante siguiente, finalizar. Una vez instalado el Management Studio y lo abren, aparece esta aplicación. ¿Pueden ver? Sí. Entonces, este sería el IDE, como les dije, la herramienta visual para poder trabajar con mi servicio de motor de base de datos SQL Server. Hay varias herramientas para gestionar motores de base de datos SQL Server. En este caso, el Management Studio es una de esas herramientas. Y de hecho que usamos esta porque es la que sugiere luego, en este caso, Microsoft. Entonces, como nosotros seguimos todos esos pasos que yo mencioné, nosotros podemos hacer esto.
Me quiero conectar al servidor de base de datos mediante autenticación de Windows. Fíjense que ya no me pide usuario ni contraseña. ¿Por qué? Porque las credenciales de mi sistema operativo ya son válidas para él. ¿Es seguro eso a nivel de sistema? No. Porque por más que tenga acceso al Windows, normalmente si va a acceder a un sistema, le pedimos al usuario que ingrese un nombre de usuario y una contraseña y que eso esté obviamente registrado del lado de la base de datos. Si es así, ahí nosotros le dejamos acceder al sistema. Entonces, para trabajar de esa forma, nosotros nos vamos a estar conectando mediante autenticación de SQL Server. ¿Por qué? Porque ahí sí me pide nombre de usuario SA. SA es el usuario que ya me viene por defecto con el motor. Es el superusuario o usuario administrador al cual ustedes en su momento durante la instalación le pusieron la contraseña. Recuerden la contraseña. Ahora voy a poner la contraseña y ahí tendría que poder acceder a mis bases de datos en este caso. Recordemos que el motor SQL Server es un servidor de base de datos capaz de alojar acá varias bases de datos. Yo en este caso tengo una sola llamada restaurante. Hoy justamente vamos a estar creando la base de datos con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Fíjense que acá aparece el nombre del servidor. El servidor se llama, en este caso, Mario PC /SQL Express. En el caso de ustedes, cuando terminen de instalar, seguramente acá va a aparecer el nombre del equipo /SQL Express. Entonces, el primer elemento que yo tengo que saber justamente para poder conectarme a una base de datos desde una aplicación, por ejemplo, una aplicación Windows Phone, el primer elemento que yo necesito saber para conectarme es el servidor. Porque si yo me quiero conectar a algún lado, yo necesito saber a qué servidor me voy a conectar. En este caso, desde mi aplicación desarrollada en Visual Studio, en algún momento yo voy a tener que poner nombre de servidor, Mario PC /SQL Express. Y después me va a preguntar, ¿cuál es la base de datos? Porque acá yo puedo tener N bases de datos corriendo en el servidor o alojadas en el servidor. En este caso voy a decirle, mira, quiero conectarme a la base de datos restaurante. ¿Con qué usuario? Con el usuario SA, porque es el único que tengo habilitado por el momento, y la contraseña, en mi caso, del 1 al 5. Entonces son 4 elementos que yo necesito manejar a la hora de querer establecer conexión desde una aplicación a una base de datos. Nombre del servidor, base de datos, usuario y contraseña. Bueno, como les dije, por ahí si tienen algún tipo de dudas me preguntan ahora. Esta es la herramienta Management Studio, Microsoft Management Studio, que me va a permitir hacer esto, trabajar con mi base de datos, ver las tablas, crear tablas, modificar tablas, eliminar campos, agregar datos, modificar datos, todo ese trabajo que yo lo quiero desarrollar, lo quiero llevar a cabo desde a nivel de base de datos, todo ese trabajo lo voy a poder hacer gracias al Management Studio. ¿Dudas hasta acá? Profe, yo veo que vos tenés el SQL en español. ¿Te referís a eso? Sí, al Que sería en instalador. realidad mi Microsoft SQL Server Management Studio, que es la herramienta visual, yo la tengo en español. ¿Por qué? ¿Por qué la tengo en español? Porque me fui a descargar, fíjense, siempre acá en tener en cuenta al momento de instalar SQL Server, cuando ya terminé de instalar SQL Server y pasé a instalar la herramienta, que sería esta opción, yo me fui a descargar este ítem que dice español. Ah, claro, ok. Porque por defecto él te sugiere que descargues la versión que está en inglés. Entonces yo descargué la que está en español, descargo todo y ahí siguiente, finalizar. Bueno, entonces, como les dije, hoy empezamos a ver lo que ya sería
base de datos y más adelante, a partir de la siguiente clase, desde una aplicación poder conectarme a esa base de datos. Hoy exclusivamente vamos a trabajar con el diseño de esa base de datos. Por eso fue que instalamos el SQL Server, instalamos el Management Studio, que sería esta herramienta. ¿Y qué queda ahora? Justamente analizar el DER, que está también ahí en el eCampus, que sería el DER de la base de datos con la cual nosotros vamos a estar trabajando a lo largo del curso para mostrar, para ir desarrollando justamente el contenido del programa de clase, ¿verdad? Entonces, en este caso, este es el DER. Vemos que aparecen tablas como tipo impuestos, porque finalmente esto va a tratar de un sistema llamado sistema de stock, que nos va a permitir a nosotros registrar productos y finalmente registrar clientes y finalmente facturar la venta de esos productos, tener una estructura cabecera de detalle más adelante. Entonces, vamos a analizar un ratito el DER y vamos a la tabla de cliente. Primeramente tenemos un cliente ID, nombre, RUC, dirección y teléfono. Lo que está marcado acá en negrita significa que el campo es obligatorio, porque no todos los campos de repente son obligatorios. Entonces, para nosotros lo que está en negrita significa que es un dato requerido u obligatorio. Los que no están en negrita son datos opcionales. Tiene la marca de PK de Primary Key, que en este caso sería el campo cliente ID. Luego veo que tenemos una tabla de proveedor, tenemos un identificador, nombre, dirección, teléfono, email y persona de contacto para lo que sería proveedor. Usuario ID, que sería la PK de mi tabla de usuario, tiene un nombre, la fecha de nacimiento y el cargo. Y vamos a la tabla artículo, que sería una de las tablas principales de nuestro sistema, que hace referencia a la tabla de productos. Tenemos ahí un identificador, artículo ID, la descripción del producto, a qué precio nosotros estamos vendiendo, a qué precio compramos. El proveedor ID, fíjense que aparece con la marca de FK, porque proveedor ID es un campo cuyo valor viene de otra tabla, viene de la tabla proveedor. Acá es PK, en este caso es clave foránea. Este ID este campo viene de otra tabla. Tenemos existencia máxima, mínima, existencia actual sería esto. Y luego finalmente tenemos dos claves foráneas más que nos indica el tipo de impuesto manejado por el producto, por el artículo. Tipo de impuesto ID viene de la tabla tipo de impuesto, que sería esta tabla que ven acá. Tiene descripción, monto de impuesto. Y finalmente aparece el tipo unidad de medida, que sería unidad medida ID, que viene de la tabla unidad medida. Unidad medida, como ven, es una tabla menor. ¿A qué llamamos tabla menor? Una tabla que solo cuenta con un ID y una descripción. A partir de ahora, para nosotros, tabla menor, ya sabemos que es una tabla, alguna tabla, que solo tenga ID y descripción. ¿Entienden eso? Sí. Ya. Entonces, con esta tabla, nosotros para lo que sería el final, vamos a estar junto con esta tabla trabajando ya con la tabla de compra y venta, de manera de tener estructuras de cabecera de detalle que lo vamos a estar viendo después del tercer parcial. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Teniendo ya el DER de nuestro sistema, el sistema stock, como le dije, vamos a desarrollar a lo largo del curso. Nosotros hoy, como es la clase de inicio con base de datos, ya vimos el motor, ya vimos la herramienta, ya vimos el DER. ¿Qué nos queda a nosotros hacer hoy? Crear la base de datos. ¿Cómo vamos a crear la base de datos? En base a este DER y haciendo uso del Management Studio. Entonces,
pasemos ya a crear nuestra base de datos. Y le doy acá en la carpeta de base de datos, le doy clic derecho, nueva base de datos. Me pide un nombre para la base de datos. Yo le voy a poner como nombre stock. La base de datos se va a llamar stock. ¿Sí? Le damos a aceptar. Y en mi carpeta de base de datos ya me aparece stock. Si se fijan, no tengo nada en tablas, sino que más bien tablas que hacen ya al sistema. Tablas propias todavía no tengo porque acabo de crear la base de datos y vamos a pasar a crear cada una de estas tablas. Pasemos a tipo impuesto. Vamos a crear tipo impuesto que tiene tipo impuesto ID, descripción y monto de impuesto. Entonces le doy clic derecho sobre la carpeta tablas, nuevo, tabla. Aparece una tablita como para que yo pueda ir indicando el nombre del campo y el tipo de datos y definir si ese campo va a admitir valores nulos o va a ser un campo obligatorio. Entonces pasamos a crear tipo impuesto ID. Fíjense el tipo de nomenclatura que utilizo, lo hago en tipo título. Si es compuesto, comienzo de vuelta con mayúscula. Luego me pide que yo especifique el tipo de datos. Tengo diferentes tipos de datos y para las PK nosotros vamos a estar utilizando el tipo de dato INT, que es el tipo de dato numérico que soporta solo números enteros. Al ser PK, yo no puedo admitir que haya una PK con valor nulo, no, eso no existe. Entonces esta opción que dice permitir valores null, la desmarco. Luego voy a crear el siguiente campo que se llama descripción. Y para todo lo que sea texto, nosotros vamos a usar el tipo de datos varchar. Del lado de la aplicación eran string, del lado de la base de datos, ese tipo de, el tipo de datos para texto sería varchar. El varchar admite caracteres alfanuméricos y me permite a mí especificar la longitud máxima que va a soportar el campo. Por ejemplo, yo puedo dejarlo esto en varchar de 50. Hasta 50 caracteres va a estar admitiendo ese campo. No tiene sentido que admita valores nulos en el campo de descripción. Y finalmente aparecía el campo llamado monto de impuesto, que sería un valor numérico. Entonces, podemos usar para los montos, podemos usar el tipo de dato moneda, que aparte de ser un tipo de dato de mayor rango que un valor INT, admite la posibilidad de almacenar valores decimales. Si en algún momento yo necesito almacenar con valor decimal, con este tipo de datos no lo voy a poder hacer, sin embargo, con este sí puedo meter valores enteros como valores decimales. Ahí, al terminar la lista de campos, yo le puedo dar guardar y pongo un nombre para la tabla, tipo impuesto. Y le doy aceptar. Acabo de crear la primera tabla. Vamos a suponer que cerré esto, le doy a actualizar acá. Ya me aparece la tabla tipo impuesto, pero se me olvidó crear la clave primaria. Porque según el diseño, la PK justamente es tipo impuesto ID y a mí se me pasó. En caso que yo necesite modificar el diseño de una tabla, lo único que tengo que hacer es darle clic derecho y hacer uso de la opción diseño. ¿Sí? Accedo nuevamente a la lista de campos de manera que yo pueda cambiar parte de la estructura de esta tabla. Y ahora lo más importante, cómo crear una PK. Clic derecho sobre el campo que va a ser
clave primaria y le damos establecer clave principal. Con eso ya tiene esta marca. Le doy guardar. ¿Cómo crear claves primarias? Clic derecho, agregar clave principal. Ahora bien, cuando nosotros manejamos los identificadores de las tablas, que obviamente deberían ser claves primarias porque esos valores no tendrían que repetirse nunca, son valores irrepetibles porque identifican a esa tabla, lo que normalmente nosotros hacemos es manejarlos con valores autonuméricos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le pida al usuario que registre una fila en la tabla tipo impuesto, yo no le voy a pedir el tipo impuesto ID, de hecho que él tampoco lo va a saber. El máximo lo que me va a proveer va a ser la descripción y el monto de impuesto. Con lo que eso me da la pauta que el tipo impuesto ID, este identificador debería ser autonumérico o autogenerado. Tiene que ser un valor que se vaya generando de manera automática. ¿Cómo hacemos que un campo sea autonumérico? Selecciono el campo, voy a la parte de propiedades de ese campo y escojo la opción que dice especificación de identidad. Por defecto viene en no, yo tengo que pasar eso así y me dice que el incremento de la identidad va a ser de A1 y que va a comenzar de 1. La primera vez que yo inserto un registro va a ser 1. La segunda vez que yo inserto otro registro va a incrementar el valor para el ID de A1. Yo puedo setear acá otros saltos para ese incremento, pero nosotros lo vamos a estar dejando para que el incremento sea, en este caso, de A1. Le doy guardar y atiendan bien. Dice, no se permite guardar los cambios mail. Los cambios que han realizado requieren que se quiten. En otras palabras, quiere que vuelva a hacer de vuelta, que elimine y que lo haga de vuelta. Para evitar este tipo de errores, la primera vez van a tener que configurar algo en herramientas opciones. Fíjense, herramientas, opciones. Vamos a la parte de diseñadores y van a desmarcar esta opción que dice impedir guardar cambios que requieran volver a crear tablas. Esa opción desmarquen y le dan a aceptar. Y a partir de ahí, ese tipo de advertencias o errores ya no van a saltar. Ahí sí ya me dejó guardar. Entonces, ya sé cómo se crea una tabla, ya sé que cada campo, aparte de un nombre, necesita un tipo de dato y especificar si va a almacenar valores nulos o no. Y también vimos cómo crear una clave primaria y cómo hacer que un campo sea autonumérico, que nosotros lo llamamos que sea identity, que significa que su valor se va a ir generando de forma automática. Sería un campo autonumérico o identity es lo mismo. Entonces, con eso termino de crear mi tabla tipo impuestos. Paso a una segunda tabla, clic derecho, nuevo tabla. Vamos nuevamente al DER. Unidad medida. Agrego una clave primaria y digo que este campo va a ser del tipo identity y le marco en sí y le doy guardar. Unidad medida. Vamos a la tabla usuario. Y derecho, nuevo tabla. Nombre, fecha de nacimiento y cargo.
dice que en este caso voy a usar un tipo de dato llamado date para lo que sería la fecha de nacimiento, que es un tipo de dato que me va a permitir guardar fechas. Y luego aparecía cargo, que según este diseño no es una FK, por lo que se va a estar manejando directamente como un texto. Era obligatorio esto, según este diseño, todos los datos son obligatorios, por lo que desmarco esto. Le agrego una clave primaria y a ese mismo campo le doy especificación de identidad que va a hacer que sea autonumérico. Bueno, vamos ahora a una tabla que tenga FK para ver cómo crear las claves foráneas. Vamos a artículo. Tiene artículo ID, descripción. Entonces, actualizar esto, aparecen las tablas. Luego aparece proveedor ID, luego los campos de existencia. ¿Alguien tiene algún tipo de dudas? ¿Qué parte no te está quedando claro? A ver, tenemos artículo ID, que va a ser nuestra PK. También va a ser del tipo autonumérico. Y ahí le doy guardar artículo. Para que yo pueda terminar de crear mis relaciones, me falta crear la tabla proveedor, que va a ser la última tabla que vamos a crear para esta demostración. Le vamos a dar clic derecho, proveedor ID. Nombre, dirección, teléfono. Teléfono puedo dejar con un varchar de 20, la dirección realmente puedo dejarle con un varchar de 100. Luego venía email, varchar de 50. Y finalmente venía persona, contacto. Según el diseño, email creo que era un campo opcional, podía entonces dejar habilitada la opción que dice permitir valores nulos. Le doy establecer clave principal, especificación de identidad.
guardar proveedor. Y ahí tengo listas mis tablas con las cuales yo voy a estar trabajando ahora. Artículo, proveedor, tipo impuesto, unidad medida y usuario. Entonces, ¿qué nos faltaría para terminar de implementar ver cómo crear claves foráneas? Entonces, las claves foráneas que tenemos disponibles en este caso están en la tabla artículo. Es por ello que yo me puedo ir a artículo y fíjense lo que hago. Me voy a artículo, voy hasta su carpeta claves y como en su momento yo ya le había creado la APK, me aparece como una de las claves la APK llamada APK artículo. Ahí mismo le puedo dar clic derecho y le doy la opción que dice nueva clave externa. Luego voy a la opción que dice especificación de tablas y columnas. Hago clic acá en los tres puntitos y aparece esta ventana que sería el asistente que a mí me permite establecer la relación entre una tabla y otra. Él ya me sugiere un nombre para la clave foránea que va a ser en este caso FK artículo artículo. ¿Por qué me sugiere ese nombre? Porque él tiene los valores de esta manera. Está queriendo relacionar artículo con artículo. Obviamente esto viene así de forma inicial, pero nosotros como queremos relacionarnos con otra tabla, cambiamos el valor de tabla de clave principal. ¿Por qué? Porque en la tabla artículo tenemos a proveedor ID como una FK. ¿De dónde viene la clave principal? Viene de la tabla proveedor. ¿Mediante qué campo de la tabla proveedor se va a dar la relación? Se va a dar la relación mediante proveedor ID. Paso a la derecha, que sería aparece acá la tabla donde se va a crear la FK, que es en artículo. Y si se fijan, esto ya no se puede cambiar. Máximo lo que puedo establecer es el campo mediante el cual se va a dar la relación. En este caso sería con el campo proveedor ID de mi tabla artículo, que finalmente es la tabla donde se va a crear la FK llamada FK artículo proveedor. Fíjense que mientras yo estuve seteando estos valores, ya me sugirió el nombre más adecuado para esta relación. Ahí le doy a aceptar y le doy cerrar y le doy guardar todo. Sí, estoy seguro. Y ahí ya creé la FK entre artículo y proveedor. FK entre artículo y proveedor. Hay otra FK más en esta tabla. ¿Hay alguna FK más? Precio de venta. No, precio de venta sería un valor numérico. El usuario va a tener que imputar ahí el precio de venta y el precio de compra. Esta fue la FK que ya creamos, cuya relación ya creamos. Y faltaría en realidad tipo impuesto ID y unidad medida ID. Acá me comí el ID, me falta esta parte, voy a corregir eso, ahí. Y ahora entonces voy a crear la relación entre tipo impuesto ID y tipo impuesto ID de la tabla tipo impuesto. Entonces, ¿dónde yo voy a crear la FK? Siempre me voy a la tabla donde el campo es FK. En este caso, el campo es FK en artículo. Acá me aparece tipo impuesto ID. Entonces, me voy a su ventana de claves, clic derecho, nueva clave externa, especificación de tablas y columnas. Quiero establecer relación con la tabla tipo impuesto mediante el campo tipo impuesto ID.
y del lado de artículo esa relación se va a dar con tipo de impuesto ID. Aceptar. Cerrar, guardar todo. Ahí ya concreté la creación de mi segunda clave foránea. Me falta una FK más y vamos a hacerlo de la otra manera. Fíjense que estando en mi base de datos, yo me puedo ir a diagrama de clase, le doy nuevo diagrama de datos, bueno, esto es algo de mi instalación, pero pueden probar esto, darle nuevo diagrama de datos, va a aparecer la posibilidad que ustedes puedan agregar acá sus tablas y establecer las relaciones manualmente. O sea, yo puedo estirar de un campo, llevarlo hasta el otro campo y automáticamente ya me va a sugerir la FK correspondiente. Esa sería otra alternativa. Entonces vamos a la opción con la que veníamos trabajando. Artículo, porque ahí va a estar la FK. Luego tengo claves. Clic derecho, nueva clave externa. Especificación de tablas y columnas. Me falta la relación con unidad medida mediante el campo unidad medida ID y eso se va a dar mediante unidad medida ID de la tabla artículo. Ahí ya me sugiere el nombre que corresponde, le doy aceptar. Cerrar y le doy guardar todo. Con eso ya tengo creada parte de mi base de datos. Vi cómo crear tablas, cómo crear campos, especificar tipo de datos y la opción de si el campo va a ser nulable o no. Sabemos cómo crear clave primaria y ahora sabemos cómo crear las claves foráneas. Vamos a pasar ya a trabajar ahora con los datos. Entonces esto puedo cerrar. Y vamos a ir cargando datos de prueba en nuestras tablas. Vamos primero a tipo impuesto. Le doy clic derecho, editar las primeras tantas filas y me va a abrir justamente la tabla como para que yo pueda ir agregando o modificando datos. En este caso vamos a poner IVA 10, el monto va a ser 10, IVA 5, va a ser 5. Fíjense que el valor del tipo impuesto ID se fue generando solo porque le dimos especificación de identidad que hace que el valor sea autonumérico. Vamos a crear datos en la tabla unidad medida. Ahora vamos a proveedor. Email era anulable, yo lo voy a dejar así. Y fíjense que me permitió crear un registro sin pasarle valor a email porque así fue diseñada esa tabla, con ese campo capaz de soportar valores nulos. Entonces ahí fui agregando valores, en este caso a la tabla artículo. ¿Qué pasa si yo necesito ver los datos de la tabla? No quiero modificar. Puedo darle clic derecho, seleccionar las primeras tantas filas
y eso debería ser un query, una consulta, y el resultado siempre lo voy a tener en esta parte. Entonces, me faltaría agregar datos en la tabla artículo. Le voy a dar en la opción editar y voy a crear un primer artículo. A ver qué podría hacer. Fíjense, acá tengo, voy a dejar proveedor ID así. En este caso, yo no completé el proveedor y le doy Enter y me dice que hubo un problema porque justamente la columna proveedor ID no puede insertar el valor nulo. Entonces, dependiendo del diseño que nosotros hicimos, de cómo implementamos las PK, las FK, ese tipo de cosas, las bases de datos se protegen. O sea, hay que respetar, los datos deberían respetar la estructura de nuestra base de datos. En este caso, el campo proveedor ID es obligatorio, entonces yo necesito pasarle un valor. ¿Qué pasa si a proveedor ID yo le doy 5 y le doy Enter? Fíjense, me da otro mensaje de error. ¿Por qué me da este mensaje de error? ¿Por qué me da este mensaje de error? Dice instrucción insert en conflicto con la restricción foreign key FK artículo proveedor. Me habla de la FK entre artículo y proveedor. ¿Cuál sería el motivo entonces? Pueden activar sus micrófonos. ¿Me escuchan? Asimismo, como dice el compañero Isaac, es porque no existe el ítem 5 en la tabla proveedor. Entonces, gracias a la FK, gracias a la integridad referencial, es que la base de datos se puede proteger de este tipo de datos inconsistentes. Yo no puedo permitir guardar ahí el valor 5 si es que en la otra tabla no tenemos ese identificador. Entonces, ahí le pongo el 2, que era uno de mis dos códigos disponibles en proveedor, y ahí me dejo grabar. Entonces, así vamos a estar trabajando mediante el management. Crear la estructura y poder justamente ya trabajar con los datos desde esta herramienta. Ahora vamos a hacer uso para ver un poco de código SQL. Nos vamos a nueva consulta y me abre un editor de SQL. Este es un editor donde yo puedo escribir instrucciones SQL. Entonces, voy a poner la primera sentencia como para poder traer los datos, traer todos los campos, sería asterisco, sería traer todos los campos from de la tabla artículo. Yo le doy ejecutar y me trae esto. Si quiero traer todos los datos de la tabla proveedor, ejecutar o F5, el resultado es este. ¿Qué pasaría si yo solamente quería traer el ID y el nombre? En ese caso, reemplazo el asterisco por proveedor ID, que sería el nombre del primer campo, coma
el segundo campo que me interesa traer. Si necesitaba otros campos, lo iba separando mediante comas y el resultado es este. Como vimos también en los materiales, yo voy a traer todos los campos, el resultado de un select puede ser ordenado y ustedes deberían especificar mediante qué campo se estaría dando ese orden. Por defecto, si no le damos ninguna directiva de orden, él les va a mostrar en el orden en que esos registros fueron insertados. En este caso, para ello voy a recurrir a la cláusula order by y le voy a decir que me ordene por proveedor ID, pero de forma descendente. Entonces, el resultado viene ordenado por código de forma descendente. Si nosotros no especificamos el des, por defecto es en forma ascendente, o sea que el as es, yo lo puedo omitir porque cuando yo le digo que me ordene por un campo por default, es en orden ascendente. Otra cosa que vimos al traer, al recurrir a un select es que si yo necesito aplicar algún filtro por uno de mis campos, yo puedo recurrir a la cláusula where, donde yo tengo que indicar el filtro que quiero aplicar. En este caso yo solo quiero traer el proveedor, el registro cuyo proveedor ID sea igual a 2. Ordenado por proveedor ID, en este caso no tiene sentido, lo podemos dejar, pero no tiene sentido porque al filtrar por la APK, obviamente el resultado podría ser un solo registro. En este caso, si le digo que el proveedor ID sea mayor a 2, el resultado va a ser 0 filas, porque justamente no hay ningún registro que cumpla con esa condición. Entonces, esta sería la estructura de un select. Seleccionar lista de campos, o si quiero traer todos los campos, o asterisco, from nombre de tabla. Luego aparece el where, que sería la condición, que puede no haber si yo quiero traer todos los registros, este bloque no está. Y también este bloque es opcional, el order by también es un bloque opcional, una cláusula opcional, y yo la agrego en caso de que necesite traer los datos ordenados de una forma u otra. Entonces, acá vamos a poner consulta. Vamos a poner las diferentes alternativas. Si quiero traer todas las filas, si quiero traer con algún filtro, si quiero traer con algún filtro y un orden, si quiero traer solo algunos campos, ya depende de cómo quieran hacer la consulta. Vamos a pasar a lo que sería inserción y vamos a hacer en este caso un insert a la tabla unidad medida, a la tabla proveedor para que sea un poquito más completo. Insert into proveedor valores y luego voy especificando los valores para cada uno de los campos. Según esto, yo necesito pasarle valor a todos los campos menos a proveedor ID, porque según este diseño, proveedor ID es del tipo autonumérico. Entonces empiezo con nombre, dirección, teléfono, email y persona contacto. Los textos del lado del SQL se manejan con comillas simples. Del lado del Visual Basic era con comilla doble, del lado del SQL es con comillas simples.
Entonces, en mi caso voy a poner yo venía en la dirección, coma, para especificar el siguiente valor. A ver, creo que venía dirección, teléfono, email, y persona contacto. Cierro paréntesis. Entonces, Villalba Mario iría a parar al primer campo al cual nosotros le podemos pasar valor, que en este caso sería descripción. Si nosotros no especificábamos que el ID era autonumérico, esta sentencia me iba a dar un error porque nosotros tendríamos que pasarle según estos valores a todos los campos. En este caso, como él detecta que proveedor ID es autonumérico, él ya entiende que este primer valor debería ir a parar a descripción y no a proveedor ID. Entonces, selecciono esto, le doy F5 y como todo está en orden, me dice una fila afectada. Para ver si es cierto eso, voy a hacer un select asterisco from proveedor y ya aparece el nuevo proveedor que acabo de insertar. Cuando el dato es numérico, no va entre comillas, ya sea un dato entero, un número entero o un número con decimales, no va entre comillas, sino que va directo. Eso hay que tener en cuenta. Ahora vamos a hacer una instrucción de update. Y vamos a escribir la palabra reservada update y luego tengo que especificar el nombre de la tabla que quiero modificar. Quiero actualizar en proveedor. Específicamente quiero setear un campo, en este caso nombre, y a nombre yo le quiero asignar prueba en mayúscula. Esta sentencia ya es válida. Actualizar la tabla proveedor y setear el campo nombre y asignarle prueba. El problema que tenemos es que si esto yo lo corro ahora mismo, él va a actualizar con la palabra prueba el campo nombre de todas las filas. Si tengo 1000 filas, las 1000 filas van a ser actualizadas. Entonces es muy importante tener en cuenta que al momento de hacer un update, tener en cuenta que normalmente se necesita de algún tipo de filtro. En este caso, voy a poner where proveedor ID va a ser igual a 3. Según esto, debería hacerse un update del campo nombre, pero solo de la fila cuyo proveedor ID sea igual a 3. En otras palabras, me tiene que modificar esta fila, específicamente este campo. Me dice una fila afectada, vuelvo a correr este select y ya me aparece el registro cambiado. Finalmente vamos a ver la instrucción para eliminar, que sería recurrir a la instrucción delete from proveedor. Delete from proveedor. En este caso estamos diciendo eliminame de proveedor. Si no lleva la cláusula where, él va a intentar eliminar todas las filas de esa tabla. Por eso también, al igual que en un update, es muy importante que ustedes tengan en cuenta la cláusula where al momento de querer aplicar un delete o un update. Entonces, en este caso, lo voy a filtrar también por la APK y quiero eliminar, en este caso, la fila cuyo proveedor ID sea igual a 3. Me dice una fila afectada. Para corroborar eso, vuelvo a correr este select y efectivamente la fila cuyo ID era igual a 3 ya se eliminó. Entonces, estas son las instrucciones más comunes al trabajar con SQL, donde yo recurro a un select
cuando quiero hacer una consulta, insert into en caso de inserciones. Esta es la estructura de un update que me sirve a mí para modificar un registro o un lote de registro. Y esta es la instrucción delete que a mí me permite hacer eliminaciones de registros en una tabla. Entonces, estas instrucciones son las que a partir de la siguiente clase ya van a estar siendo disparadas, pero desde nuestra aplicación Windows Form, que lo vamos a estar desarrollando nosotros con el Visual Studio en lenguaje Visual Basic. Ya nuestros formularios se van a encargar de enviar estas instrucciones a lo que sería nuestro motor de base de datos. ¿Hay algún tipo de dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces, en resumen, hoy vimos que vamos a estar haciendo uso de una tecnología llamada Ado.net que nos va a permitir conectarnos a bases de datos desde nuestras aplicaciones. Del lado de en lo que respecta a base de datos, instalamos el SQL Server. Seguidamente vamos a instalar una herramienta llamada Management Studio, que es esta herramienta. Y gracias al Management es que nosotros podemos gestionar nuestras bases de datos. Hoy, como primera interacción, vimos cómo crear una base de datos, crear todo el diseño de tablas implementando PK, FK, valores autonuméricos. Y por último, hicimos o pusimos en práctica un poco de código SQL, que es el lenguaje estándar que a mí me permite hablar, entre comillas, con las bases de datos. Si yo le quiero pedir datos, voy a recurrir a un select. Si quiero hacer un insert, esta sería la instrucción. Tenemos la opción del update y finalmente la instrucción delete, que me permite eliminar registros. Entonces, por último, para cerrar la clase de hoy, es muy importante saber que a la hora ya de trabajar con un motor de base de datos en serio, nosotros ya no tenemos la posibilidad de copiar una base de datos y llevarlo en un pendrive, porque esa base de datos está en línea y alojada en un servidor, y a esa base de datos en cualquier momento N usuarios están accediendo. O sea, yo ya no tengo la posibilidad de darle clic derecho, copiar, meterlo eso en un pendrive y llevarlo. No, eso ya está corriendo en un servidor, y a lo sumo lo que se puede hacer o lo que hacen los administradores de base de datos o ciertos procesos automáticos es realizar una copia de seguridad cada tanto de esa base de datos. Entonces, esto también para que lo tengan en cuenta, si es que quieren crear una copia de seguridad, le van a dar clic derecho a la base de datos, le van a dar tareas y van a darle la opción que dice copia de seguridad. Aparece la base de datos, tipo de copia completo. Esto le voy a dar quitar en este caso. Voy a dar agregar para hacerlo de cero. Y escojo un lugar donde voy a estar creando esa copia de seguridad. Una vez que yo escoja un lugar donde crear la copia de seguridad, yo tengo que poner un nombre. Le voy a poner el mismo nombre que la base de datos, pero la extensión de la copia de seguridad debe ser .var. Ahí le doy a aceptar, aceptar.
aceptar, y me dice que la copia de seguridad se realizó correctamente. Yo voy a ir, en este caso, a la unidad donde creé esa copia de seguridad, y acá aparece el archivo .back. Este archivo sí yo lo puedo copiar y llevarlo a donde necesite, ¿verdad? No el motor en sí, sino que lo que puedo copiar es, lo que puedo llevar es una copia de seguridad o backup de la base de datos. Eso tienen que tener en cuenta. Vamos a la otra tarea inversa de lo que es crear una copia de seguridad o backup, que sería restaurar una base de datos. Vamos a suponer que teníamos la base de datos en una máquina, crearon la copia de seguridad, llevaron la copia de seguridad y una vez en sus casas quieren restaurar esa copia de seguridad. Para ello le van a dar clic derecho a la carpeta base de datos y le van a dar la opción que dice restaurar base de datos. Le dan desde dispositivo, clic acá, agregar, y van hasta el lugar donde tienen el archivo .back. Y en ese caso, ahí le dan aceptar de manera que la copia de seguridad se restaure. Para que no haya problemas, yo no tengo que tener una base de datos con el mismo nombre. Eso tienen que tener en cuenta, por eso no lo voy a aceptar, porque me va a decir que la base de datos ya existe. Entonces, cuando quieren restaurarse, tienen que cerciorar de que no tengan esa base de datos en su servidor. Entonces, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Vuelvo a preguntar si tienen algún tipo de dudas, cualquier cosa, entonces me escriben vía eCampus. Bueno, vamos a llegar hasta acá entonces, y cualquier cosa pueden ver el video para tener en cuenta que van a estar instalando. Y como les dije, algún tipo de duda o algún tipo de consulta, tienen el grupo de WhatsApp y el eCampus como para poder hacerla. Llegamos hasta acá entonces. Buenas noches.